Buenos días a todos. Estamos en una nueva instancia de estas reuniones de intercambio sobre la gestión de la pandemia en nuestras operaciones. Como es ya de costumbre, vamos a esperar unos minutos para que se sume más gente y voy a presentar nuestro disertante de hoy, que nos trae un poco de calorcito al cono sur, donde hace frío. Hasta dentro de 5 minutos. Bueno, vamos a empezar esta reunión. Se siguen sumando gente. Entonces, bueno, bienvenidos a todos para esta, como dije al principio, esta nueva instancia de reuniones de intercambio COVID. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros que va a presentar lo que se hizo en la refinería de Cartagena en Colombia. Tenemos a Ernesto Gómez, que es el gerente de producción de la refinería. Nos va a hacer una presentación ahora de cómo se logró controlar la pandemia en la refinería. ¿Se acuerdan que hace unos meses, creo que fue en abril, bien a principio, Ernesto había compartido una muy triste noticias con nosotros de un compañero, no sé si era Ernesto de esa refinería o creo que era de otra refinería, pero de un compañero de trabajo que había De otra fallecido, refinería, de la Barranca Bermeja aquí en Colombia. Sí. sí, por COVID, así que una situación compleja. em,
Y después, por supuesto, vamos a tener una sesión de preguntas o de intercambio sobre sus temas de preocupación o sus dudas eh, vinculadas a la pandemia y en en los entornos, en los distintos entornos de trabajo que tenemos en la industria. Para hacer preguntas a Ernesto, pueden usar el bloque de preguntas que está en su panel de control o levantar la mano virtualmente. Y yo voy a moderar, es decir, les voy a habilitar el micrófono para que puedan hacer su pregunta directo a Ernesto. Bueno, muchas gracias a todos y Ernesto, adelante. Bueno, buenos días a todos. Realmente para mí es muy grato estar con ustedes, lo mismo que para toda Ecopetrol, tener la oportunidad de estar acá compartiendo la experiencia que tuvimos durante todos estos meses que hemos tenido en torno al manejo de la pandemia por COVID-19. Un tema nada fácil para nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de comunidad, pero que gracias al conocimiento y al compartir de todas las personas que hacen parte de esta industria y de todo el sector salud de los diferentes países, hemos logrado ir paliando las consecuencias y a la postre pues, poder mantener nuestra vida, mantener nuestra operación y sobre todo pues tener el aliciente de que todo va a mejorar hacia adelante. Entonces voy a permitirme mostrarles todo lo que fue la experiencia en la refinería de Cartagena, en Ecopetrol, en Colombia, y esténse completamente libres de hacer cualquier tipo de pregunta, con el mayor gusto estaré para resolverlas. Entonces, la primera lámina, un momentico que aquí quiere correr esto, porque me están dando. Capaz Viendo la que diapositiva. ¿Será que estamos? las flechas no te andan. No me están dando la flecha, dame un segundo. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya listo, perfecto. Esta es la agenda que vamos a seguir. Primero el contexto de la refinería de Cartagena, hablar un poco de la pandemia en Colombia, la pandemia en Cartagena, los resultados que hoy tiene la refinería y los 10 factores críticos de éxito a nuestro juicio que llevaron a que tengamos los resultados que les voy a mostrar. Entonces, en primera instancia, no sé por qué está demorándose, permítanme un momento, no sé por qué no está entrando. Ya cierro aquí un momento esto, permítame. Ya. Esta es la refinería, el organigrama que tenemos. Básicamente lo que ustedes ven en los recuadros rojos son las áreas operativas, las áreas que trabajan al turno. Estamos conformados por un esquema típico donde hay una gerencia de producción con todas las plantas de proceso, la gerencia de mantenimiento y la gerencia técnica, donde está todo el soporte técnico. La gerencia técnica, nuestra refinería tiene el laboratorio industrial y tenemos un departamento asociado a la gestión del riesgo, donde está el área ambiental y el área de prevención de emergencias. Esas áreas que ustedes ven en recuadros rojos corresponden a más de la mitad de la población de la refinería, que son las personas que trabajan al turno y que soportan toda la operación diaria del negocio. No sé por qué no están dando libremente esto, perdónenme. Esta es la configuración de nuestra refinería. Realmente es una configuración típica y se las muestro más que por explicarles el tema en general, es para decirles que es una refinería muy moderna que tiene las plantas completamente conectadas. Solo tenemos plantas que son únicas, tenemos solo una unidad de crudo por ahora, una unidad de coker, unas unidades de hidrotratamiento muy específicas, una cracking, una unidad de hydrocracking, una planta de alquilación, es decir, plantas que están completamente interrelacionadas y que la falta de una sola planta genera un disturbio grandísimo en el proceso porque las corrientes son íntimamente compartidas y no hacerlo puede generar que incumplamos muchos de los compromisos que tenemos tanto en el mercado nacional de Colombia como en el mercado internacional. ¿Por qué lo digo? Porque como ustedes ven
esquemáticamente, tanto para las gasolinas como diésel, que son nuestro principal producto, tenemos muchos componentes y dependen de gran cantidad de las plantas que hoy tenemos. En otras palabras, esta refinería está muy integrada energéticamente, pero también en la ausencia de una planta por cualquier circunstancia nos genera un impacto grandísimo en el resultado. Lo traigo a colación porque uno de los grandes retos que trajo la pandemia para nosotros era precisamente mantener operando las plantas porque, como les explico, tener un ausente generaba que íbamos a incumplir algunos de los compromisos que ya teníamos. Porque se está demorando, pero no quiere. Ah, bueno, listo. Ahora sí, ya, parece que ya funciona. Sí, ya funciona. Que estás muy lejos de Bueno, muy bien, muy bien, ya Montevideo. funciona, ya Estás, funciona. Perfecto. estás muy lejos de Bueno, Montevideo, Ernesto, por eso. posiblemente sí. Bueno, esto que está aquí, esta lámina, muestra el manejo institucional que ha dado Ecopetrol al tema. Nosotros nos regimos por todas las directrices que vienen de la Organización Mundial de la Salud, a través del Ministerio de Salud de Colombia y a través del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es una entidad que tiene Colombia que se dedica precisamente a todo el manejo de este tipo de situaciones. Una entidad que lleva muchos años y que tiene un alto espíritu investigativo y tiene mucha experiencia en otras pandemias, bueno, en otras epidemias, para decirlo de otra manera, en nuestro país y en la región. Ecopetrol conformó un comité de salud donde está el vicepresidente de HC de la compañía y otra cantidad de personas expertas en el tema. Y ese comité de salud está completamente dedicado a este manejo. Ese comité de salud le da toda una serie de directrices y emite documentos y hace filtros también de información y emite lineamientos que luego son recibidos por el comité directivo. El comité directivo es el organismo dentro de Ecopetrol donde se reúnen todos los series de vicepresidentes, directores y el presidente de la compañía. Digamos que es un órgano decisorio muy fuerte dentro de la compañía. Obviamente está la junta directiva, pues no la pongo acá porque estamos hablando específicamente del tema de la pandemia. La junta también está enterada de todo lo que sucede y ese comité directivo emite también directrices hacia las áreas operativas y transversales. El comité de salud también desde el punto de vista técnico emite esas directrices. Y esto es muy importante porque ese comité de salud, al dedicar todo ese grupo de personas especializadas, nos ayudó muchísimo a tener un manejo adecuado de la información, porque ustedes saben que hay múltiples fuentes que incluso hablan de que una prueba es mejor que otra, toma esto, toma estas medicinas, o sea, una cantidad de información que se da hoy en nuestro mundo altamente conectado, que es necesario que haya filtro y que también se genere lineamientos claros de como compañía. Bueno, voy a hablar un poco de la pandemia en Colombia. En Colombia, esta es una foto del 16 de agosto. En Colombia, a 16 de agosto, habían 468.000 casos, un número bastante grande, con una recuperación importante, más del 50% de la población, pero lastimosamente con 15.097 fallecidos a ese día. Ese día, por ejemplo, habían fallecido 287 personas. Estoy hablando de la foto cuando el mundo tenía 21 millones de personas infectadas con el virus de COVID-19. Este es el número de pruebas que llevaba Colombia a la fecha. Más o menos estamos en el orden de 40.000 pruebas por día, pruebas PCR. Y esto es muy importante. No estoy hablando de pruebas rápidas, no estoy hablando de pruebas serológicas, estoy hablando de pruebas PCR. La prueba que da una certeza altísima en el resultado del contagio o no con la enfermedad. Este es el número de pruebas positivas, pruebas negativas y un bajísimo error en la manipulación de muestras no procesadas por incumplimiento de protocolo. Digamos que Colombia paulatinamente fue habilitando laboratorios. Hoy hay más de 115 laboratorios en el país que son capaces de hacer el muestreo. Pero esta era la situación de Colombia, una situación complejísima como toda la región de Latinoamérica. Y esta gráfica muestra también a la misma fecha cómo iba evolucionando el tema de los fallecidos y cómo esos fallecidos iba dándose en función del día en que se reportaban y el día de donde eran las muestras o donde era el reporte del fallecimiento. Y este tema es fundamental porque realmente la cantidad de gente que está contagiada está más relacionada en todas las correlaciones que hay desde el punto de vista epidemiológico al tema precisamente el número de fallecidos, no el número de casos, porque el número de casos dependerá de qué tanto muestres, de qué tanto bien hagan los cercos epidemiológicos, en fin, de una cantidad de temas que son diferentes a este tema. Entonces es fundamental esto porque, como ustedes pueden apreciar, en Colombia en teoría, digamos que estamos en un proceso donde hay ya estamos pasando el pico, hay algunas zonas más que otras,
Pero en general la situación del país es una situación complejísima como otros países, como Perú, Brasil, bueno, y otros países de la zona, Chile. Uruguay ha tenido un muy buen resultado. Bueno, en fin, ustedes conocen más de eso que yo. Esto es otro tema de que nos muestra el Instituto Nacional de Salud. Miren cómo están los fallecidos por día. Fíjense que aquí no aparece Cartagena. Cartagena este día no aparecía. Y no aparecía porque Cartagena, digamos que de alguna manera ya está pasando el famoso pico de la enfermedad. Y lo traigo a colación porque ciudades grandes como Bogotá, que es una ciudad representativa, Antioquia, donde está Medellín, Barranquilla y otras ciudades tienen un panorama distinto. Y este es el mapa de Colombia, cómo está la zona en la central, en Bogotá específicamente, en Antioquia, en Medellín, en Barranquilla. Fíjense que Cartagena tiene una bolita más pequeña. Eso quiere decir que tanta gente estaba o no contagiada día por día. Esto es importante a la luz de lo que les voy a mostrar hacia adelante. En Colombia, lo mismo que en otros países, la distribución está más o menos el pico de la distribución está en el área de personas entre 30 y 39 años, indistinto de hombres y mujeres. Bueno, básicamente eso. Esto es importantísimo, cómo se dan los síntomas y cómo se dan los casos. También como se ha visto, pues la enfermedad tiene una incidencia leve, algo más de asintomático. En Colombia la letalidad ha sido de 3.3%. Pero la positividad hoy la tenemos en el 25%. Y este indicador de positividad es fundamental para lo que vamos a mostrar sobre cómo hay que medir efectivamente el control de la pandemia. Y nosotros pues, fuimos adquiriendo como este conocimiento gracias a un trabajo que se ha hecho conjuntamente con todos los profesionales del área de salud de Ecopetrol. Porque son ellos los que conocen de fondo esto, pero han tenido un trabajo completamente estrecho con el negocio. No estamos hablando de un trabajo por dependencia, sino un trabajo completamente colaborativo, trabajo de interdependencia. Y eso es fundamental, una de las cosas que ha hecho la diferencia en que Cartagena hoy, incluso a diferencia de muchos otros lugares en Ecopetrol en Colombia, tenga un control en la pandemia en este momento. Vamos hacia adelante. Voy a hablarles un poco de la situación de Cartagena. Cartagena, pues, también lo mismo, la misma distribución que ustedes ven, también indistinto del género, y pues una gran cantidad de casos en este momento, en esta foto, que era el 15 de agosto, 18,000 casos, más o menos 200 por día, 492 lastimosamente personas fallecidas. ¿Qué más tenía Cartagena? Este indicador que es también importantísimo a la hora de saber si tú tienes una pandemia en control, que es el indicador del número reproductivo efectivo, es la capacidad que se tiene de que una persona infecte a otros. ¿Cómo se distribuye la enfermedad? Para que tengamos una referencia, una RT menor a 1 quiere decir la pandemia está en control. Colombia solo tiene un departamento en el Amazonas donde está en control. Lo demás todavía estamos en el asunto, estamos todavía no en control de la pandemia, pero ya vemos que Cartagena a la fecha, agosto del 20, fíjense dónde están los números. Tenemos límite superior a 1,07, inferior a 1,75, tiene un RT promedio 0.89, en general está entrando en control Cartagena. Este es un mapa de Colombia. Aquí se ponía, mira, aquí se ponen a 1,10 Cartagena, digamos que esta es la media del 16 de agosto. Medellín muy por encima, 1,20 está fuera de control hasta ahora, 1,13 Bogotá entrando en control. Miren, Amazonas, 0.96. Barranquilla, que es otra ciudad de referencia en colombiana, 1,11. Digamos que cada ciudad tiene sus propias realidades, pero en general, Cartagena es una de las que ha más avanzado en ese tema de entrar en control en la pandemia. Esto es otra forma de ver los reportes, cómo se van dando día a día los temas, cuánta gente recuperada, todos los días hay esta información. Y esta información es importante que la tengan no solo nosotros dentro del negocio, sino también toda la población de la refinería. Porque en las posiciones de liderazgo, sí, uno puede tener la información, pero lo importante es que se mantenga toda la comunidad informada, porque de todos modos ustedes saben que por sí mismo el COVID genera una serie de ansiedades y ocupa un lugar en la memoria de las personas que hacen que incluso pierdan la concentración y pueden generarnos otro tipo de situaciones, incluso accidentes de seguridad de proceso o accidentes de seguridad industrial. Entonces, por eso es fundamental el manejo de la información desde el punto de vista de la apertura completa, transparencia absoluta en el manejo de la información. Y eso es otro de los factores que hemos hecho y ya se los voy a detallar. Voy a hablarles un poco de los resultados de la refinería. ¿Cómo estamos hoy? Fíjense esta curva. Y esta curva es muy interesante. Estoy hablando de la A1, significa la primera semana de abril. Tiffany hablaba hace un rato, ¿se acuerdan? A comienzos de abril que participé en uno de estos foros. Les hablaba de que tuvimos lastimosamente en la otra refinería de Ecopetrol en el centro del país, en Barrancabermeja, una fatalidad, una persona que incluso yo conocía muy de cerca, una persona con un altísimo componente de salud ocupacional, que conocía muy bien los temas, lastimosamente hoy no está con nosotros.
Y fíjense cómo en Cartagena empezó a evolucionar desde más o menos en esa misma fecha. Cartagena reportó los primeros casos a finales de marzo. Y fíjense cómo aquí ese es el total de casos que se da dentro de la, perdón, que se dan de gente de la refinería, tanto contratistas como personal propio, o sea, directos de Ecopetrol. No quiere decir que se contagian aquí dentro, sino que son los casos que tenemos de gente que trabaja con nosotros aquí. La curva verde muestra los propios y la curva azul los contratistas. Y esta es la segunda semana de agosto, hasta el viernes pasado. Miren cómo han ido bajando los casos y dirán ustedes, oye, pero han dejado de muestrear entonces. No, ya les voy a mostrar. Efectivamente, tuvimos un pico, un momento muy complejo, pero hemos ido a través de toda serie de acciones, barreras que teníamos, logrando que se vaya controlando la pandemia al interior de la refinería. Y podemos decir, no cantamos victoria, pero sí decimos que está en control. Miren, tuvimos días de 60 casos diarios entre contratistas y propios. Y ojo con esto, uno de los resultados más importantes, ninguna planta de la refinería de Cartagena salió de servicio durante la pandemia por efectos de la pandemia, que se enfermara más de la gente que la podía operar, que había una zona de infección dentro de la planta, en general cualquier circunstancia que llevase a que nosotros apagáramos la planta. Ninguna planta se apagó por temas de COVID, ninguna. De hecho, la refinería buscamos las maneras, tenemos la ventaja que estar cerca al mar de comercializar productos, no alcanzamos nunca a apagarla incluso, siempre la manejamos, la refinería maneja 155,000 barriles de carga normalmente y llegamos a estar hasta en 110 para manejar inventarios y hemos ido paulatinamente incrementando. Hoy estamos en 153, estamos casi en la capacidad total a través de un gran trabajo que se ha hecho con el equipo de comercialización y a través también de esta garantía que tenemos en la operación. Y aquí ahora vamos a hablar de unos líderes fundamentales en este proceso. Otro punto es que hemos cumplido todos los compromisos de la demanda nacional de Colombia y de las ventas internacionales. No le hemos quedado mal a ningún cliente durante la pandemia porque pues, la pandemia misma se convierte en un riesgo para el negocio. Hasta la fecha de agosto 16 teníamos 118 personas propias acumuladas positivas y en personal contratista 190. Quiero confesarles algo, a mí también me dio COVID, yo estoy dentro de ese conteo. Y fue una experiencia, pues obviamente uno no quisiera pasar por ella, pero también me ayudó a entender muchas cosas de la misma enfermedad. Y me ayudó también a seguir metiéndole todo el tiempo y el esfuerzo con el equipo de trabajo que represento para que tuviéramos en control la pandemia. Bueno, la mayoría de los trabajadores han sido asintomáticos con síntomas leves entre los trabajadores. Solo 2 hospitalizados. Ninguna persona en UCI. Gracias a Dios nadie fallecido. O sea, ha sido un control por un gran trabajo que ha hecho el equipo de salud de la refinería. Ecopetrol, para que ustedes lo entiendan un poco, Ecopetrol tiene, digamos que es la propia empresa que convierte como la entidad prestadora de salud que representa también a sus trabajadores. Obviamente las instituciones que prestan la salud, en el caso de Cartagena, son instituciones privadas o públicas, pero Ecopetrol termina siendo como esa entidad prestadora de salud. ¿Y qué tiene de ventaja eso? La ventaja que tiene es que nos permite tener el conocimiento de todos los trabajadores con detalle, de sus beneficiarios, de sus familias, y eso es un gran factor diferenciador a la hora de tener un control sobre lo que se está haciendo. Bueno, ¿qué también tenemos? Hemos ido incrementando paulatinamente las actividades de acuerdo a la evolución de la pandemia. Eso es algo muy positivo, un buen resultado, porque tampoco podemos parar la economía a raíz del tema. Tenemos que ir ganando muy responsablemente en cómo crece la refinería en este tema. Y también otra cosa fundamental, estamos en un proceso de implementación de una nueva cultura de relacionamiento y de trabajo. De las cosas buenas que tiene este tema de COVID es que ha cambiado la mente, ha avanzado en muchos temas que podían verse como incluso hasta imposible. La palabra de hecho no existe, no es que nunca, no es que haya cosas imposibles, es que a veces todavía no sabemos cómo hacer lo posible las cosas. Y en ese sentido, creo que esta cultura que está dando el COVID nos está dando muchas ventajas de formas incluso de tener una mejor relación incluso con nuestras familias. Entonces, esto es muy importante. Entonces, digamos que el resultado ha sido muy bueno, como ustedes pueden ver en esos bullets que les pongo a la izquierda, pero las curvas son muy dicientes. Ahora hablemos de cuáles son los factores críticos de éxito. ¿Qué es lo que realmente ha hecho la diferencia? ¿Por qué nosotros decimos que son factores críticos de éxito? Y se los quiero compartir porque pues es nuestra vista muy particular, obviamente pues esto no es la verdad revelada ni mucho menos, pero sí queremos compartirles qué es lo que nosotros creemos, que dónde ha radicado ese tema. Voy a primero mencionar los 10 factores
y luego se los voy a hablar de ellos poco a poco. Primer factor, involucramiento de todo el equipo de la refinería, tanto áreas directas como transversales, es decir, dependencias que son transversales al negocio, talento humano, servicios compartidos, abastecimiento. Un involucramiento completo, con vista al negocio. Segundo, unas medidas estrictas de restricción de ingresos, distanciamiento y bioseguridad. Medidas estrictas. Al comienzo, me acuerdo tanto cuando en estos foros hablaba William, no me acuerdo el apellido de William, Walter, perdón. Y Walter nos decía, nos hablaba del tema de que las medidas danza, medidas martillo. Pues fuimos poniendo, empezamos como con danza y después nos volvimos martillo completamente en las medidas porque precisamente no hacerlo llevaba a que se nos pudiera salir de control la situación. Y tuvimos medidas muy estrictas en algunas cosas. Hay personas disciplinadas, otras personas que no lo eran, pues muchos métodos para que las personas entendieran, primero desde la persuasión y si no desde la motivación progresiva para que se lograra tener la disciplina con esas medidas. Tercer tema, contar con un esquema de turnos en operación que reduce los contactos y la exposición externa. Ahora les voy a hablar un poco de ese esquema de turnos que tenemos y lo tenemos lo venimos implementando el año pasado y logramos terminar de implementarlo en febrero de este año. Sin saber nada de la pandemia, ¿no? O sea, por lo que hemos visto que tiene muchas ventajas, pero, oh sorpresa, el hecho de que lo tuviéramos hizo que definitivamente fuera un apalancador extraordinario del resultado. Cuarto, el conocimiento profundo de la salud de la población y las áreas en que trabajan. El equipo de salud nuestro, los médicos, enfermeras, profesionales de la salud, conocen la población, conocen cómo se relacionan, tienen contacto claro de cada uno de ellos. Y eso ayuda muchísimo al direccionamiento de las medidas y los programas. Eso es fundamental. Quinto factor de éxito, una articulación estrecha de trabajo entre salud y negocio. Ahí hay momentos en que no sabíamos de quién era de quién. Nada de que no, yo soy salud, yo le presto un servicio. No. Aquí tenemos que, este tema de la pandemia hay que trabajarlo con sentido de dueño. Y sentido de dueño significa que todas las dependencias, más allá de la responsabilidad que aparece en una lista de funciones, trabajen con el objetivo común de resolver las situaciones. Y eso fue lo que pasó. Una completa vínculo entre el equipo de salud y el negocio. Completísimo. No con un contacto puntual, sino con un contacto y una comunicación completa diaria. ¿Qué más tenemos? Una aplicación de una estrategia de trabajo remoto, tanto a personal administrativo como a personal con comorbilidades. ¿Qué significa comorbilidades? Son aquellas personas que por salud tienen ciertas afecciones que las hacían muy vulnerables a tener una complicación. Estoy hablándole de personas que tenían presión arterial alta, obesidad, diabetes, algunas que han tenido lastimosamente cáncer, tiroides, o sea, temas que generan una vulnerabilidad muy alta. ¿Qué hicimos? Todas esas personas van a trabajo remoto. Ah, que nos hace hueco, muchísimo hueco, porque estamos hablando de, para el caso de la refinería, de nuestra población directa, que son 944 personas, 188 personas estaban así, decidimos que se quedaran en su casa a darles trabajo remoto. Con las implicaciones que eso tiene, ya les voy a explicar cómo lo manejamos. Y todo el personal administrativo también lo dejamos entrar remoto. ¿Para qué? Para reducir contactos. Bueno, una estrategia de comunicación diaria preventiva y directa. Esto es fundamental. Miren, la comunicación que se ha dado, la forma como se ha comunicado tanto en lo general como en lo particular, ha sido uno de los grandes factores de la diferencia. Y aquí aparecen unos héroes que son los líderes de la planta, los jefes de departamento de planta, los jefes de plantas y los médicos de salud y los profesionales de salud, porque son ellos los que se han encargado de manejar esa comunicación directa y el área de comunicación indiscutiblemente. Pero lo que les quiero dar a entender es que esa comunicación tiene un sentido de transformación completísimo y tiene que estar centrado en la verdad absoluta, en la transparencia, en las cifras, en los resultados, en la situación, por muy dura que sea, pero completamente transparente y directa. El octavo gran factor de éxito es el amplio tamizaje que hicimos. Tamizaje absolutamente enorme. Ahora se los voy a mostrar por PCR, por la prueba que da la mayor certeza en el resultado. Nada de prueba rápida, no. PCR, más costosa, sí, pero al final el costo de todas esas pruebas es residual en comparación de parar un día la refinería o parar una planta. Eso lo pagas hasta con un día de parada de una o dos plantas. Entonces, es un costo que realmente es residual para el resultado del bien que tenemos por encima. Sobre todo ese tamizaje de pruebas en personas asintomáticas.
tanto propias como contratistas. Tomamos la decisión de hacerle a los contratistas aún a costo de nuestra compañía, nosotros mismos pagándolo, porque necesitamos tener control de que esa población, porque la necesitamos y sobre todo porque hacen parte del negocio. Son nuestros aliados los contratistas. Son nuestros aliados. Y al ser nuestros aliados, son personas a las que también nos debemos por ser aliados de nosotros. Y les hicimos las pruebas a costo nuestro para identificar contactos, para evitar el contagio. Cercos epidemiológicos, es decir, aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con algún positivo, que se hacían detalladamente con un seguimiento pormenorizado de los casos. Es un factor importantísimo. Y ahí aparecen los médicos con su trabajo extraordinario. ¿Con quién te pusiste en contacto? El jefe de la planta. ¿Cuándo estuviste? ¿Tenías el tapabocas? ¿Tenías esto? ¿Tenías lo otro? ¿Cuántos minutos estuviste con la persona? ¿Con quién más estuviste? ¿Te tienes que aislar en tu casa? Vamos a aislarte de manera preventiva. Ese hecho, que de hecho es una de las cosas que hizo que Asia también tuviera éxito hoy. Asia tiene una cosa de las fortalezas de Asia, más allá de la disciplina cultural propia de su gente. Está un detalle importantísimo y es que tenían una profundidad absoluta en los cercos epidemiológicos, que hizo incluso que ellos no usan tantas muestras hoy, pero tienen en control la pandemia en muchos países asiáticos, del sureste asiático. Y la décima, un seguimiento minucioso a los escenarios operativos. Ya se los voy a mostrar. ¿Cómo voy de tiempo, Tiffany? Voy bien, me imagino. Bueno, vamos hablando. Listo, muy bien. Perfecto, además, Bueno, digo, gracias. es súper interesante, así que Bueno, adelante, no te primer preocupes. factor crítico, de hecho, involucramiento de todo el equipo de la refinería. Miren esto. Este dibujo, no se fijen tanto en los colores. Fíjense en lo quiero mostrarles y los colores significan que quiero darles el mensaje de la diversidad de áreas que participan. Estamos centrados en que tenemos que respetar las directrices locales de la alcaldía de la ciudad, porque hay restricciones, hay pico y cédula en la ciudad. O sea, solo podía salir una persona de un género, incluso con un número de cédula terminado del número de DNI o cédula. El comité directivo de Ecopetrol, que te da también directrices a la refinería, y el comité central de salud que les mostré ahí arriba. Y fíjense que todas las dependencias, a través de un comité diario, que digamos que fue el objeto intermediador, todas las dependencias nos reunimos diariamente, sagradamente, llueva, truebe o relampaguee, a las 8 de la mañana, para revisar cómo va la evolución de la pandemia, revisando los planes, los casos. Obviamente, en los casos también quiero decirles, eso tiene restricción de personal. Sabemos que cuántos casos hay de qué área, pero no se dicen los nombres porque eso hace parte de la historia clínica y obviamente eso no se revela, solo el trabajador. Ahora les voy a mostrar cómo manejamos esa información. El departamento de salud, entorno, porque hay que tener relación con la comunidad, las ayudas que da la refinería a la ciudad, que hay que mantener también esa ayuda, eso es importantísimo, de los trabajadores, de la compañía, cómo ayudando a la ciudad, porque estamos en una sociedad en la que nos debemos. El departamento de servicios compartidos, que se trabaja todo el tema de transporte, alimentación, todo el tema de la logística, comunicaciones, personas de abastecimiento para acelerar las compras de todos los insumos, elementos de protección personal, nuevas situaciones que necesitáramos específicas, y las gerencias de negocio, la técnica con todos sus ingenieros, la de mantenimiento y la de producción. Todo el mundo aquí, trabajando de la mano, diariamente, respondiendo, rindiendo cuentas, cogiendo compromisos, o sea, un compromiso estrecho con el liderazgo del gerente general de la refinería en todo el tema de las decisiones, o sea, un involucramiento directo. Esto no es un tema que se delega, esto es un tema, si las personas son lo más importante para el negocio, pues usted tiene que dedicarle tiempo a eso, porque usted se debe a eso. Y eso es importante en las decisiones que se toman. ¿En qué miramos ahí? Pues el estado de la pandemia, la ciudad, cuántos casos positivos, las muestras que se toman, cómo van los planes, qué ayudas a la comunidad estamos haciendo, qué comunicaciones vamos a enviar, qué acciones preventivas cómo estamos haciendo, qué nuevos decretos salieron, cómo vamos a reaccionar a eso, cómo nos vamos a adelantar. Eso es lo que se trata todos los días. Segundo factor clave de éxito, las medidas estrictas. Y aquí van a aparecer muchas cosas. Mire, trajimos al Instituto Nacional de Salud, le pagamos un charter de Bogotá. Venga y díganos si lo que estamos haciendo está bien hecho. Desde el comienzo, digo, sí señor, están haciendo bien esto, esto mejórenlo. Y hicimos foros abiertos con todos los trabajadores, tanto contratistas como directos, para que preguntaran lo que fuera. Abiertos completamente en la información. Cumplimiento de las medidas que definen las autoridades y la implementación rigurosa de protocolos de distanciamiento, de bioseguridad y sobre todo de desinfección en las áreas, haya o no haya caso. Desinfectamos todos los días, varias veces al día, las áreas que tenemos.
En el ingreso se pusieron, minimizamos el personal. Ahora les voy a mostrar un detalle de eso. Implementamos una encuesta electrónica de declaración de síntomas, el control de la temperatura en puertas, tanto con pirómetro como también con termómetros digitales. O sea, digitales me refiero en tiempo real. Control de temperatura en puntos de lavado de manos y calzado. En personal solo metimos el personal crítico a la refinería, trabajo remoto en el resto de personas, lo que le dije de aislamiento de las personas que veíamos sospechosas porque han tenido contacto estrecho con positivo. Cancelamos todas las visitas. A nosotros nos gusta que nos visiten, pero ahora tenemos que cancelarlas. En el transporte, las instalaciones y la cafetería, pues entrada de turno por turno a la gente, la limpieza entre cada turno de las mesas, buses exclusivos por personal, dispensadores de gel por todos lados, el gel desinfectante, limpieza diaria de superficies, eso es completamente. Y diseñamos un plan de retorno paulatino que tenía 3 fases. Una primera fase con solo usando el 30% del personal, una segunda fase entre 30 y 60, que es en la que estamos ahora, y luego una entre 60 y 80. ¿Por qué no todo? No todo, porque estamos pensando efectivamente que vamos a mantener mucho trabajo remoto para precisamente esperar a que se pueda vacunar a todo el mundo hacia adelante en el futuro y también a que la refinería pues cambie algunos hábitos de trabajo que se tienen. Esto es un plan completo de temas. En alimentación, pues la capacidad de los comedores, cómo íbamos a rotar los temas, la entrega personalizada de los productos empacados, toma de temperaturas también en los comedores, el uso de PPs obligatorios estando allá, lavado frecuente de manos, o sea, todo lo que ustedes conocen y que posiblemente todos lo estemos haciendo. Pero es importante que en cada sitio, en cada parte del proceso ocurra. En el aseo, bueno, ¿qué hacemos? También le hacíamos pruebas PCR, ahí sí los contratistas hacían sus propias pruebas rápidas a las personas que hacen el aseo, porque como ellos entran a las plantas, tenían que estar también sanos, porque imagínense, si nosotros metemos a que hace el aseo y la persona tiene la enfermedad, pues lío. Entonces, a esas personas también le hacíamos las pruebas. Nosotros las PCR y contratistas les hacía pruebas rápidas. Refuerzo en el esquema de aseo, más frecuencias, más rondas, más limpieza entre turnos. En transporte, está la desinfección de las rutas, el distanciamiento entre los buses, le pusimos cinta para que la gente se distanciara adecuadamente. No se tiene el aire acondicionado, se prohibió el aire acondicionado en los vehículos que prestan servicio a la empresa, ventanas abiertas para que haya flujo de aire, para que no haya ese famoso tema de que la persona en espacios cerrados pueden contaminarse más. O sea, en general, una cantidad de acciones. Aquí les muestro, por ejemplo, acciones directas de la operación desde abril. La entrega de turnos, dejamos decirle, bueno, entregue ese turno remotamente, virtualmente, por teléfono o por medios electrónicos. Si no puede, manténgase a un distanciamiento de 2 metros cuando llegue con sus EPPs. Todos los operadores reciben sus tapabocas, mantenga las gafas dentro del cuarto de control, todo eso. Toma de alimentos, lo mismo. Los operadores ya no los mandamos a la cafetería, están tomando comiendo en las cafeterías propias de sus áreas operativas, que están adecuadas y les permitían manejar turnos de 2 o 3 personas máximo para que hubiera distanciamiento. Las reuniones de toda la estructura de control de gestión también en distanciamiento y virtuales. Los permisos de trabajo con una estrategia diferenciada en distanciamiento. Limpieza de todos los elementos que el operador tiene por él y por las personas de aseo. Él tiene que entregar a su compañero todo limpio. El uso del tapaboca obligatorio. Estoy hablando desde abril, desde el comienzo del tema. Y le sugeríamos, señor, le recomendamos en sus días de descanso, no saque de su casa, compre todo a domicilio, evite las aglomeraciones, precisamente para reducir eso. Y eso era constante. Bueno, aquí están los mismos que les dije hace un rato, no voy a entrar en detalle. Por ejemplo, aquí en permiso de trabajo, cómo se da, cuánto tiempo, qué permisos se dan, cuántos permisos a la vez, hay un protocolo diseñado, un formato especial para la prevención del COVID, también que lo diseñamos precisamente para esto. Salieron lineamientos de la compañía, muchísimos documentos de la compañía sobre lineamientos, cómo retornar precisamente del equipo de salud central de Ecopetrol. Y esa fase de reactivación, aquí se las muestro, cómo seguimos trabajando. La primera fase, el trabajo mínimo, segunda fase, una fase intermedia con algunos trabajos y empezamos a meter algunos proyectos que hemos suspendido y ahora viene después una fase final de normalización. Fíjense esta curva, la curva gris muestra a la gente que estaba planeada a entrar en la refinería durante todo el año por proyectos, por operaciones, por paradas de planta. Fíjense que íbamos a estar casi con 3.500 personas, incluso íbamos a llegar a 5.000 personas en algún momento del año. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia en marzo, empezamos a hacer el plan agresivo tipo martillo y fíjense cómo llegamos a tener estos promedios de gente. Lo que ven verde
es los ingresos que hay normales y los contratistas y directos, aquí es la sumatoria. Y fíjense, vamos aquí, vamos ahora en agosto y vamos más o menos en 1.600. Y esto lo planeamos desde abril. Fíjense cómo hemos ido incrementando paulatinamente, con prudencia, porque no podemos caer en que tengamos rebrotes o que sigamos corriendo los riesgos. No estamos confiados. Nos ha ido bien, hemos logrado controlar, pero seguimos pensando que no podemos desfallecer en las medidas. Aquí, ¿qué les quiero mostrar? Aquí una cosa fundamental. Una declaración que hicimos. Persona con síntomas no debe venir al trabajo. Le dejamos al operador, al supervisor, al tablerista, la potestad a través de una línea de salud que él decidiera haciendo su autorreporte. Mira, tengo síntomas. Te creemos. No vengas a trabajar. Avísanos para poder buscarte un reemplazo. Pero le damos esa confianza al trabajador. Porque evitábamos que entraran sintomáticos. Todo el que entra aquí tiene que ser asintomático, sin síntomas. Entonces, primera declaración. Hay un reporte a nivel país que se llama Corona App, que es una aplicación para dar los reportes al país, al Instituto Nacional de Salud. Todos tienen que diligenciarla y diligenciar el reporte interno para trabajo remoto o presencial. Diligenciarlo completamente porque ahí nos permitía hacer un filtro. Y las personas declaraban, mira, en mi familia hay una pregunta que dice, ¿tienes un familiar con síntomas? Si tengo a mi esposa que tiene fiebre o tiene tos, aguántate, no vengas. No vengas porque puedes tú también estar contagiado y ser asintomático. Controles de bioseguridad en la entrada, saliendo, estando y al salir de la refinería. Auditoría de primera y segunda parte, los jefes de planta, prevención de emergencia, el equipo de bomberos, haciendo auditorías, los jefes de turno, haciendo auditorías continuas. El supervisor de la planta, los profesionales de HCE y sobre todo también tamizaje y monitoreo familiar por el área de salud. Vamos a seguir haciendo, tenemos que ganarle a esto, siempre adelante. ¿Qué decidimos? Todo el mundo debe mantener la distancia aquí adentro, tener tapabocas y la protección ocular. Siempre. Son acciones directas preventivas. Miren, estas son las 3 aplicaciones. Esta es la de Corona App, que tú la puedes descargar en tu celular y estas también las puedes manejar en el celular. Este es para los que vamos a ingresar y esto para los de trabajo remoto. Hay estas 2 aplicaciones. Fíjense cómo se han comportado los ingresos en la realidad. Esta es la curva real. Aquello que les mostré en el plan, ¿se acuerdan de la gris? Y esto ha sido la realidad. Miren cómo hemos mantenido el personal propio, más o menos en 300 personas. Ahí ha estado, semana a semana, desde mayo hasta ahora. Y fíjense cómo hemos ido incrementando poco a poco los contratistas. Y ya vamos casi igual que el plan, pero el plan digamos que es una referencia, no es una camisa de fuerza. Tercer factor clave de éxito, esquema de turnos que reduce los contactos y la exposición externa. Las 2 cosas, tiene esa ventaja. ¿Cuál es el esquema de turnos? El esquema de turnos que trabajamos aquí es un turno que se llama 4x3. 4 turnos rotando y otro turno que tenemos de supernumerario. Trabajan 4 días, cada día 12 horas y descansan 3 días. En Colombia la legislación te lleva a trabajar 48 horas por semana. El 96% de la población la tenemos en ese esquema de turno, de los que son operativos de turno. Y solo la planta de alquilación por un tema de riesgo ocupacional, por un tema de calor, por la exposición de los trajes que se ponen en la planta, porque no tenemos alquilación con HF, está en turno 8 horas, pero el resto de la gente está en 4x3. Entonces, este es el esquema de turno, me voy a entrar en ese detalle, otro día con mucho gusto podemos hacer una sesión de eso. Este esquema de turno está tanto para la legislación laboral colombiana como validado con todas las recomendaciones del API 755 de fatiga en sistemas en la industria de refinación y petroquímica. Y esto es la ventaja de este turno. Fíjense, antes teníamos turno de 6 días de trabajo, 1 de descanso, ahora tenemos 4 días de trabajo y 3 de descanso. Las mismas 48 horas. La gente viene menos veces, ¿ya? Descansa más, o sea, ya de entrada para el COVID, ¿qué tiene eso? Menos contacto, más tiempo en su casa, ¿ya? Menos entregas. Estos se entregan 3 veces al día y aquí nos entregamos 2 veces al día. Eso de entrada genera una ventaja enorme y es que tienes menos contacto. El mismo turno te ayuda a que tú reduzcas el riesgo de contagio. Cuarto, el conocimiento profundo de la salud de la población. El equipo de salud de Ecopetrol, los médicos, su jefa de departamento y todo ese grupo conoce la población. Sabe qué tiene cada persona, qué comorbilidad, qué es lo cuáles son sus afecciones, cuál es la población vulnerable. Y eso ayuda a darle un manejo adecuado a las personas y sobre todo a los trabajadores.
Aquí hay una cantidad de estrategias, no voy a entrar a detallarlas, ustedes van a tener la presentación. Entonces, pues hay varias acciones. Aquí simplemente les quiero recordar, hacemos los comités internos, la estrategia de comunicación tanto en contratistas como relacionamiento con grupos de interés, con la alcaldía, con los sindicatos de trabajadores, la estrategia de tamizaje que se hizo, todo lo que era atención COVID, no COVID, por teleorientación. Los médicos llamaban a las personas que estaban aisladas o positivas, fortalecimiento de la atención domiciliaria para llevar los medicamentos a las casas, una red de prestación muy sólida, una vigilancia epidemiológica de síntomas, contratos para las pruebas. Buscamos activamente los casos, vamos a buscar los casos, vamos a buscar los casos, no nos quedemos en el de síntomas. Intervenimos riesgo económico y psicosocial con muchas cosas, entre ellas el tema de asesorías directas a los trabajadores, porque mucha gente entra en estrés, en ansiedad. Tenemos una línea de asesorías con profesionales en psicología que hacen ese trabajo. Incluso cuando la persona va a regresar al trabajo, le hacemos teleorientación porque, pues, para que sus compañeros no vayan a generar aversión a la persona cuando regresa. Bueno, quinto factor de éxito, articulación estrecha del trabajo entre salud y el negocio. Miren, ahora se los voy a mostrar en un momento. Nosotros el trabajador se entera que era positivo y a los minutos sabíamos nosotros que era positivo como negocio para darle manejo adecuado. En esto tenemos que trabajar de la mano. Aquí las dependencias son, y esta expresión la uso mucho aquí, accidentes administrativos. Es decir, nos organizamos así o asado. Aquí hay que trabajar con un solo equipo, como un equipo de alto desempeño para salir adelante de una situación a la que no estábamos preparados, pero que tuvimos que aprender a hacerlo. Sexto factor clave de éxito, aplicación de la estrategia de trabajo remoto a personal administrativo y con comorbilidades. Vamos a hacerlo aquí en esta gráfica. Digamos que esto que ustedes ven, ese recuadro es la población total. Entonces decidimos que todo el que era administrativo lo íbamos a tener en trabajo remoto. Las personas con comorbilidades, es decir, con esas enfermedades que le podían generar una complicación si la llegaba a tener COVID, las dejamos en la casa. Las dejamos en la casa y les seguimos pagando. Personas habilitadas para laborar en la refinería. Entonces vamos a revisar cada población. Entonces aquí, ¿quién dejamos acá? Personas de la empresa que preventivamente no habilitamos para que trabajaran en su casa. Y que con esto reducíamos el tema de contagios y de contactos. Las personas con vulnerabilidades son aquellas personas que no habilitamos, lo hizo el Departamento de Salud, por un alto riesgo de complicaciones en caso de contraer COVID, como les decía, por ejemplo, alta presión, diabetes, cáncer, afecciones respiratorias y coronarias y otras relevantes, como tiroides y esas cosas. Entonces, ¿quién llegó? Llegan a trabajar mantenimientos directos indispensables, las operaciones, toda la gente de operaciones, incluyendo los jefes de planta y como gerente de producción, y también el equipo técnico de ingenieros de soporte y de mantenimiento mayor, algunas turnaround que nos cogieron y que se generaron ciertos cambios en el cronograma, pero logramos hacer paradas de planta exitosas aún con esta situación. Paradas técnicas, no mayores, pero hemos logrado mantener la operación de la refinería. Séptima estrategia, una comunicación diaria, preventiva y directa. Miren, estos son ejemplos de comunicados que salen todos los días con diferentes temas. Cuidarme es cuidarnos, ten disciplina con las normas, distanciamiento, bioseguridad, lávate las manos. Mira, otro día salió, demuéstranos tus principios éticos en tiempos de pandemia, cómo está relacionada la ética con los comportamientos de las personas. Otro día, la salud es de todo, sigamos cuidando nuestros comportamientos, enseñándole a la gente el uso de EPPs especiales para la situación de pandemia, medidas de bioseguridad en vehículos y servicios de transporte, medidas al ingreso a la refinería que hay que tener en cuenta, tome la temperatura, lávese las manos, límpiese el calzado, evite las reuniones presenciales, llene su autorreporte, lávese las manos con frecuencia, tal y tal cosa, todos los días, bombardeo de información directa. Pero viene esta que es una cosa clave. Aquí los otros líderes, además del equipo de salud, son los jefes de planta, que han hecho un trabajo denodado, completamente comprometido con la organización. Y tiene que ver con este diagrama de flujo que les voy a mostrar. Primero, nosotros hacíamos un muestreo por tamizaje o por seguimiento epidemiológico y vamos a suponer detectábamos un caso positivo. El laboratorio nos determina, laboratorios contratados, señores, tienen un caso positivo por COVID. Es la persona XX, solo sabe solo salud. ¿Qué hace salud con esa información? Recibe esa información y se lo notifica al trabajador. El médico llama al trabajador, dice, señor trabajador, en tu prueba saliste positivo. Toma estas medidas. No salgas de tu casa, aíslate, todas las medidas que ustedes conocen.
mantente fuera de tu núcleo, en una habitación independiente, toma estas medidas, te vamos a dar este seguimiento, te vamos a entregar estas medicinas. Me han dicho, todo el seguimiento médico. Pero a la par, Salud nos notificaba a nosotros. ¿A quién nos notificaba? Al gerente, del gerente de acuerdo al área que fuera, al jefe de la planta donde era el trabajador y Salud. Hacíamos una sesión para construir el cerco. Obviamente el cerco epidemiológico, o sea, de los posibles contactos, era liderado por el equipo de Salud, pero nosotros participábamos directamente porque el jefe de la planta conoce a su trabajador y conoce qué turnos tiene. Entonces el jefe de la planta llama también al trabajador. Mira, ya supe que estabas en esto, tienes todo mi apoyo, vamos a hacer esto, cuéntame cómo te pasó, qué contacto has tenido en estos días, vamos a manejarlo de esta manera, algunos de tus compañeros van a salir también. Directa comunicación, sin nada oculto. Luego de eso, ¿qué hacía? El jefe de la planta y Salud aplican el cerco, aplicación de cerco, ya definí quién aislamos y quién no. Y el gerente también el gerente a quién le comunica al trabajador, por ejemplo, presencialmente, las personas que eran de la agencia de producción, yo llamaba al trabajador, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Tienes todo el compromiso de la organización? Este es mi número celular, si necesitas algo me llamas, está tu jefe de departamento, está el médico, estás acompañado y soportado por la organización. Eso es muy importante, por eso muestra el interés genuino. Los jefes de planta ahí tienen una labor extraordinaria. También se informaba al comité de crisis, es decir, al resto de la organización, a la vicepresidencia, mira, tenemos un caso, tal cosa. Y luego los jefes de planta y los jefes de turno hacíamos una reunión con los demás jefes de planta, diferentes a los del caso, y les informábamos, mira, hoy tuvimos tales casos, informen en sus áreas. ¿Qué hacían los jefes de planta? Pues se iban a hacer una videoconferencia virtual, la mayoría de las veces, y le informaban al turno, a ese y al siguiente, miren, hoy tuvimos un caso en tal planta, tal cosa. Estamos manejando de esta manera el tema, todos los santos días en que habían casos. Todos los santos días. Entonces la gente se mantenía informada. Al comienzo complicado el manejo de la situación, de la emocionalidad, pero tenemos unos verdaderos líderes ahí, tanto en el equipo de salud como en los jefes de planta que saben manejar la situación. Y también incluso llamábamos al presidente del sindicato, señor sindicato, pero el sindicato cuando se enteraba ya todo el mundo sabía en la planta. Y también no estamos ocultándole nada, para que no hubiese también, no, que estamos ocultando la información, para nada. Completamente abierto, porque esto es un tema que no distingue cargos ni distingue filiaciones sindicales, ni mucho menos. Y hay que ser completamente transparente con la información. Ya estoy terminando. Esto se daba, miren cómo se daba. Del momento cero, perdón, discúlpenme, 72 a 100 horas el resultado de la muestra, porque a veces tuvimos unos momentos tan buenos como 3 días para que nos dieran el resultado, tan malos como 7 días en algunos casos muy aislados, largos, pero más o menos la media estaba en 72 a 100 horas. Y a las 4 horas después ya sabía el trabajador, ya sabían los jefes de planta y ya sabían en la planta. Rapidito, sin dar los nombres, obviamente, pero la información fluyendo. Nada de que nunca fuimos esclavos ni hemos sido esclavos de las redes sociales. O sea, la gente no se enteraba por las redes sociales, se enteraba por una comunicación directa del jefe de la planta con sus trabajadores. Aquí tenemos un protocolo para la comunicación en la refinería, cómo debe hacerse, cómo se tiene que hacer, de qué manera, qué se debe decir. Octavo factor clave de éxito, un tamizaje amplio en personas asintomáticas, en personal propio y contratista. Esta es la gráfica que les mostré. Esta gráfica incluso está hecha en la fecha en que se da el toma de la muestra, no ni siquiera el día de reporte. ¿Ya? Siempre va muy cercana a la realidad. Y para que tengan una idea, estos son los países, esto es hasta agosto 7, discúlpenme que no lo actualice más, ¿cuántas muestras hacen por cada 1000 personas? Sacando unos outliers que son Bahrein y bueno, Kuwait, los Emiratos que andan en 600 por cada 1000, Estados Unidos que uno de los que más saca está cerca de las 180, 200, pero fíjense, Latinoamérica teníamos casos, por ejemplo, Colombia estaba en cerca de 50 muestras, Brasil en 20, 30, México más bajito, Italia bastante alto, muestras por cada 1000 personas. Incluso en muchos de estos países incluyen las muestras rápidas. Aquí estoy hablando de solo PCR, en lo que les voy a mostrar. ¿Dónde está Cartagena? Fíjense, estaba sacando, estos son muestras por cada 1000. Miren este indicador, por encima de cualquier país, más de 200, 300 muestras por 1000 personas. O sea, teníamos un nivel de muestreo altísimo, capacidad de muestreo altísimo. ¿Para qué? Porque teníamos que detectar los asintomáticos. Había que encontrarlos y aislarlos por el bien de él y de sus compañeros. Y fíjense cómo los casos positivos iban
Sí, tuvimos un momento crítico, pero también fue bajando porque fuimos aislando, y también la situación de la ciudad mejoró, y eso también ayuda, pero también lo que quiero darles a entender que teníamos que entender la refinería como una ciudad propia y darle el manejo de esa manera. Entonces no podíamos escatimar recursos ni en este tema del muestreo porque era un factor fundamental. Así fue que Corea del Sur y otros países lograron salir de este asunto por ese muestreo agresivo, asintomático, buscando. No los sintomáticos son fáciles porque tienen síntomas. No, los asintomáticos porque es lo que me pueden generar una contaminación pasiva. Entonces, mírense el altísimo indicador que tenían. Fíjense, bueno, muestré en las poblaciones, fíjense cómo muestró en las poblaciones, siempre mantuvimos los directos, que es la línea verde alto, siempre, de las 300 que entraban más o menos por semana en promedio, los contratistas, miren cómo fuimos incrementando el número de contratistas que iba entrando. Lo que les quiero decir es que mantuvimos una línea de muestreo bastante estable. ¿Dónde están ahora hablamos de este indicador fundamental para saber si está en control la pandemia, la positividad? Ya estoy terminando. Hemos tenido en Latinoamérica, lastimosamente, países que tienen la positividad por encima del 5%, que es el indicador que hoy dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el ideal para saber si una pandemia la tienes en control. Y dicen que mínimo 3 semanas, menos del 5%. Es decir, el número de muestras que sacas, ¿cuántas te dan positivas? Fíjense cómo estamos en Latinoamérica, Colombia aquí también como muchos países de Latinoamérica, altísima positividad, o sea, todavía no está en control. Pero fíjense en Cartagena, muchísimas muestras y la refinería de Cartagena y baja positividad, cercana al 5. Miren, en la última semana hemos estado entre el 2 y el 7, Colombia está en el 25 y nosotros estamos muy cerca, incluso por debajo de eso. O sea, puedo decir que está bien en control. Esta es la tabla de muestreo, no voy a entrar, solo mostrarles aquí esto, donde idealmente una baja positividad menor al 5 es lo ideal. Fíjense, aquí mostramos, miren la positividad cómo ha ido cambiando, ya se la voy a mostrar, pero fíjense la porcentaje de la población que muestreamos. Un porcentaje altísimo de la población estábamos muestreando. Extraordinario. Y esto que ustedes ven aquí es la tabla donde se resume la positividad en las poblaciones. Entonces, fíjense esto interesante. Está desde el 11 de mayo hasta la semana pasada. El porcentaje de positividad completo, que es las barras verdes, miren cómo nos fue variando. Tuvimos un pico complicadísimo, por allá a mitad de junio, pero fue después entrando en control, y miren cómo va, sostenidamente bajando. Ya llevamos 2 semanas menos del 5, pero les digo que todavía no está completamente en control, pero vamos en ese camino. Positividad en propios, la azulita, también tuvimos un complique muy grande, no tan grave porque también en propios se hace mucho trabajo, pero fíjense que en propio hay una circunstancia. Las últimas semanas, casi 7 semanas, hemos estado muy cerca del 5, incluso varias semanas por debajo. Y en contratistas todavía hemos ido bajando, ya estas 2 semanas vimos un nuevo mensaje, hemos seguido con el mismo nivel de muestreo y vamos a seguir con el mismo nivel de muestreo porque teníamos que seguir combatiendo el tema. Noveno factor clave, éxito, los cercos. Cercos que al comienzo nos daban 10, 8, 9 personas aisladas. Hoy los cercos son de 1 a 2 personas. ¿Por qué? Porque la gente, como ya tiene claro que el distanciamiento y el uso del tapaboca es fundamental, por sí misma evita que el cerco sea más grande porque no se da contacto estrecho. Recordemos que contacto estrecho es ese punto donde tú tienes menos de 2 metros, más de 15 minutos sin protección. Entonces, claro, al enseñar tanto a la población que eso es importante, no te voy a decir que eso es absoluto, hay gente que no es disciplinada, pero en general la población hace que haya menos contacto estrecho por la misma naturaleza del comportamiento. Y hoy por hoy los cercos son más cortos, pero sobre todo porque el cerco que se hace, sobre todo en personal directo, es muy estricto de parte de los médicos y del personal de la refinería. Miren, aquí está lo de las ayudas psicosociales. Y finalmente, quiero mostrarles el seguimiento minucioso del estado de los escenarios operativos. Definimos varios escenarios. Entonces, fíjense esta historia. Escenario de contingencia lo definimos como ese escenario de disponibilidad de personas que en un área operativa en la situación de pandemia, en una situación de pandemia. Los escenarios están definidos por el número de personas en turno no disponibles y número de personas habilitadas para operar. Entonces, fíjense, ahí teníamos en cuenta quiénes tenían comorbilidad, es decir, no podían estar, qué personas no eran recuperadas positivas, también las teníamos que descontar, qué personas tenían un tema que se llama plan de retiro, gente que se está jubilando, y personas que tenían restricciones permanentes. Entonces, definimos unos criterios, definimos 6 escenarios, escenario A, B, C, D, E, F. El escenario A es un esquema normal con vacaciones, es decir, un escenario normal de trabajo, sin pandemia.
Un escenario B donde teníamos que meter ciertas personas que habitualmente no están al turno, después metíamos a todas esas personas al turno, después nos traía a tocar ingenieros de otras dependencias que estaban entrenados y posiblemente trabajar confinamiento, es decir, aislar gente, no llegamos a hacerlo. Los supervisores metiéndose en un puesto, en un quinto escenario, y en último escenario ya por poca disponibilidad, es decir, personas que el turno fuera, es decir, en un escenario A tú tienes 4 turnos disponibles. O sea, si una planta tiene 5 personas que están ocupando el turno y tienes 20 disponibles, quiere decir que tienes 4 turnos disponibles. Entonces, tienes un escenario A. Así como también el escenario F, que es cuando tenías menos de 2 turnos disponibles. Es decir, en una planta que tiene 5 personas al turno, tenías menos de 10 personas que estuvieran sanas. Ya estás ahí, ya toca apagar, poner la planta en posición segura. Entonces, se definía también qué turno tenían las personas, qué turno había que poner, y también definíamos en algunos casos donde hay un puesto en particular en que preciso se enfermaron los de ese puesto. Nos pasó. Tuvimos una planta donde hay un puesto que lo conocen 7 personas y resulta que tuvimos 4 personas enfermas, imagínense, de esas 7, por diferentes razones, por un familiar, por un contacto externo, bueno, por lo que sea. Entonces, también se define el escenario por el número de personas que están disponibles para un puesto y por el número de turnos disponibles directos en la planta. Y esto que ven aquí, perdónenme aquí, ay, se trabó otra vez esta cosita, perdónenme, se trabó, aquí está. Estas son las plantas de la refinería, pero más allá de que ustedes conozcan el nombre, no lo voy a detallar, es cómo evolucionan los escenarios. Acuérdense que A es normal y F es peor. Miren cómo en esta planta, en la de crudo, tuvo AA todas las semanas, hasta la semana anterior, miren. A, B, se complicó, ya, pero nunca estuvo fuera de control. Fondos, A, B, A. Materias primas, alcanzó hasta una semana en C, por allá hacia el pico, miren. Cracking, alcanzó a tener incluso semanas en D, por un puesto, el puesto que les decía, del tablerista, pero ya está en control, mire, ya está en A, casi todas están en A y en B. Servicios industriales, que nos apaga todo, tuvo momentos críticos, pero miren, ya está en más. O sea, todos ya están entrando en la normalidad después de haber tenido una evolución de escenarios muy compleja, muy compleja. Y esto es muy importante porque esto te permite estar tomando decisiones en tiempo real. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde tengo que traer gente? Gente entrenada tengo acá, deje esta gente acá, cambie el turno porque tenemos que ajustar en tiempo real, siempre en adelanto. No sentarnos a lamentarnos, ay, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? No, hay que estar solucionando en tiempo real. Bueno, muy bien. Y aquí acciones adicionales, la última lámina, discúlpenme, nombramos un líder de logística de muestreo, un jefe de turno que estaba fuera por comorbilidad. Le dijimos, usted se va a dedicar a estar haciéndole seguimiento a la gente que está aislada para que rápido le hagan las muestras y los podamos regresar. Y el hombre se dedicó a eso y hoy por hoy casi que tenemos solamente 2 personas aisladas nomás. O sea, empezamos a optimizar los tiempos de recuperación de los casos positivos. Habían casos de positivos que los recuperamos luego de 30 días, hoy lo estamos recuperando en menos de 14 días. Eso te ayuda mucho en la operación. Reentrenamos ingenieros, otras personas reentrenamos porque estuvieran listas para tomar puestos en planta. Hicimos un estudio de tiempo y movimiento en varios cargos, porque si en un momento dado nos tocaba hacer fusiones, la podíamos hacer con todo, obviamente, con toda una revisión de tiempo y movimientos medidos y sobre todo con una revisión de seguridad de procesos. No podíamos ser, ni más faltaba, responsables con este tema. Implementamos un plan complementario, nuevas acciones de disciplina, facilidades de limpieza, mejoramos los tratamientos médicos. Se revisó el escenario de confinamiento, nunca logramos atenerlo, es decir, meter a la gente en un hotel, porque el solo turno generaba una condición que incluso era más favorable que el hotel mismo, porque el hotel podía tener incluso riesgos por los mismos trabajadores del hotel, aunque los dejáramos ahí. Entonces hicimos todo un análisis, hicimos incluso una encuesta entre los trabajadores, la mitad decía que prefería estar en su casa cuidando a su familia y decidimos, listo, nos vamos por ahí, vamos a mantener el esquema. Bueno, y implementamos pues todo lo que dijo una nueva legislación que salió para optimizar los puestos de recuperación. En general, como conclusión, ninguna planta salió de servicio por causa de la pandemia. Tenemos la situación en control, como les mostré hace un rato. Hoy los escenarios están todos casi en A. Aprendimos muchas cosas, tuvimos casos, miren, la curva está hoy aquí, en casos por semana, y sobre todo este indicador, que no lo pierdan de vista, la positividad está en control. Eso es lo más importante. Hoy puedo decirles que ha sido una experiencia extraordinaria que se definió gracias a esos 10 factores, a nuestro juicio, claves de éxito. Hay muchas cosas por hacer, pero hay cosas que se diferencian, sobre todo en el manejo de la comunicación, sobre todo en el entendimiento del trabajo estrecho por lograr un resultado de equipo, no de dependencia. Sobre todo por mantener ese rigor y el compromiso de los jefes de planta,
en estar al frente del tema y manejar la emocionalidad de los trabajadores, dando soluciones, sí, momentos angustiantes, obviamente, pero ustedes saben que en la operación todos los días los contadores regresan a cero, todos los días nace nuevamente la operación y las personas que tenemos ahí son personas de la más alta características profesionales. Bueno, eso es lo que les quería contar. Perdonen que fui tan rápido, pero bueno, quería pues que ustedes conocieran la experiencia que tuvimos. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ernesto. La verdad que sí, fue más largo que previsto, pero no te quise apurar porque la verdad que me pareció súper interesante y agradecerte la apertura y toda la info que compartieron. Yo, bueno, capaz que por eso trabajo en Arpel, que estoy convencida que la cooperación y compartir abiertamente información, sobre todo en estos temas, ¿no? Que tienen que ver que no son temas de competencias del negocio, ¿no? Estamos todos juntos en eso. Entonces, no, realmente, no sé, un gran gracias de parte mía y seguramente de todos los asistentes. Ya tenemos unas preguntas que te voy a pasar. Les voy avisando que sí, contestando a una pregunta que me hicieron en el chat, la presentación me la va a pasar Ernesto y la voy a colgar en el foro de InnovarPel, que también lo puse en el chat. Y para los que no tenían cualquier problema en acceder, se pueden contactar conmigo. No, estoy a las órdenes para eso. Y también va a estar disponible el enlace a la grabación de esta presentación. ¿Tá? Entonces, preguntas. Teníamos una pregunta de Juan Manuel Uría, que Juan Manuel te vaya a habilitar el micrófono y vas a poder habilitar también el tuyo para que puedas hacer la pregunta en vivo. Juan Manuel. Hola, buen día a todos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, inicialmente gracias Ernesto por la presentación, felicidades, muy ilustrativa, muy buena. Voy directamente a la pregunta. Mira, yo soy de Refinería Gualberto Villarruel en Cochabamba. Nosotros también hemos implementado un esquema de toma de muestras como parte de todo el paquete de medidas de control para el COVID. Nosotros hacemos pruebas rápidas, estas inmunocromatografías, a todo el personal que va a entrar a refinería. Los casos que salgan positivos los confirmamos con PCR. Okay. Todo este esquema lo repetimos cada 14 días. ¿Ustedes tenían alguna frecuencia así establecida para el tamizaje que hacían con PCRs? ¿O lo hacían diario? ¿Cómo tenían establecido eso? Muy bien, gracias. Excelente pregunta, Juan. Mira, nosotros para el caso del personal propio, el tamizaje tiene un orden. El orden tratamos de que, como la rotación que vistes, tiene unos esquemas donde la persona dura 3 días en su casa, pues eso va dándole también un espacio donde incluso da en el tiempo en que uno puede tener el resultado de la muestra. Normalmente le hacemos muestra el segundo día de día. El esquema de rotación son 2 días de día, 2 días de noche y 3 días descansando. Tratamos de hacerle la muestra el segundo día de día para que también se pueda tener resultado incluso teniendo a la persona fuera en su descanso, y en caso de que fuera positivo ya de entrada la tenemos aislada, ¿sí? Evitando que esté aquí y nos toque sacarla ya estando en el trabajo. Eso es el primer tema. En segundo, tratamos de que hiciéramos el muestreo, lo estamos haciendo para que sea, idealmente a veces nos podemos hacer semanal a ciertas personas, pero también como tuvimos algunos momentos en que fue diferente la entrega de resultados, decidimos hacerlo cada 14 días a toda esa personal asintomático en personas propias. En personal contratista, simplemente lo que hicimos es de más o menos hacíamos unas 200, 250 muestras por semana, estamos haciendo en una población de contratistas de 1000 más o menos. En esa población de contratistas lo que estamos haciendo es tomando ciertas empresas claves donde la labor exige un contacto estrecho. Por ejemplo, labores de metalistería donde tienen que trabajar con bridas, con apertura de equipo, pues de entrada pues tiene por lo menos que haber 2 o 3 personas haciendo la labor. Entonces esa población es altamente vulnerable. Entonces tomamos esas poblaciones. ¿Quién más? Todas las personas que transportan a los trabajadores, los que manejan los buses, las personas que hacen el aseo, las personas que trabajan, por ejemplo, en la planta de alquilación, que ayudan a vestir a los trabajadores para entrar a la zona ácida,
ciertas poblaciones que eran muy críticas tenían una frecuencia mayor y en otras íbamos haciendo una dispersión de acuerdo a las circunstancias, a los frentes de trabajo donde estaban. Hay frentes de trabajo que por el área de la refinería son bastante aislados, digamos que ahí tomábamos un muestreo, 4 o 5 personas, las íbamos rotando. Los administradores de los contratos, o sea, las personas que son parte de Ecopetrol y que administran esos contratos, daban una serie de prioridades y los revisábamos en el comité semanal, donde aprobamos también, que eso no se los mostré, las entradas se las aprobamos semanalmente. Estamos haciendo aprobación de entradas, es decir, tal empresa, ¿por qué va a crecer? Vamos a mirar, vamos a hacerlo de manera paulatina, esta situación no es tan crítica, los que va a entrar nuevo, hagámosle pruebas y ese tipo de criterios. Digamos que hay una cantidad de aspectos que se tienen en cuenta para decidir a quién no le hacemos tamizaje, pero más o menos eso es lo que te quiero decir. Perfecto, gracias. Bueno. Seguimos, tenemos otra pregunta de Paul Ayon. Lo pronunció en francés porque me pareció re francés como nombre y apellido. También de IPFB, Paul, o no sé cómo se pronuncia, discúlpame. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Gracias. Hola. ¿Cómo Hola, se hola. pronuncia Sí, tu nombre? Perdón, te lo como, afrancicé, como- pero tal cual lo pronunciaste. Gracias. bien. Gracias, Ernesto, por la presentación. Realmente es bueno hacer este intercambio de información. Bueno, también te hablo desde la refinería Gualberto Villarroel de Cochabamba, Bolivia. La consulta que tengo, mostraste un comité que ustedes manejan para ver todo este tema de la pandemia. Sí. La consulta va a, si ustedes, me imagino que para el tema de la respuesta a emergencias, tienen un tema de sistema de comando de incidentes como refinería armado, y si este comité tiene alguna dependencia de este sistema de comando de incidentes o cómo fue la conformación que hicieron, por favor. Ok, claro que sí. Sí, efectivamente, la refinería tiene un sistema de comando de incidentes. Obviamente se toma para las situaciones que son declaradas como emergencia, bien sea una emergencia por seguridad de proceso o una emergencia por situaciones muy particulares que ocurran en el negocio. Inicialmente en la organización, cuando se declaró ya la pandemia por el país, ante la situación que se está dando ya de los casos, cuando llegaron los primeros casos, Ecopetrol declaró la emergencia de toda la compañía. Y a partir del concepto de comando de incidentes, tomando ese concepto, creamos este comité. O sea, como una respuesta a ese tema. Normalmente los miembros que tú ves aquí no son todos los que hacen parte de ese comité. Hay algunos que, dependiendo del tipo de situación, entran o salen al comité, pero en general lo que buscamos es que todos los participantes tuvieran una necesidad de estar por el tema que manejaban y sobre todo para que se responsabilizaran de esos temas y se pudiera dar la celeridad. ¿Sí? Pero la respuesta es sí, hay una relación con mando de incidentes por la declaratoria de emergencia y luego se hace una determinación muy específica dependiendo de la situación, como en este caso. Por ejemplo, aquí en este caso, salud son digamos que la dependencia con mayor ascendencia dentro del comité, más allá de la jerarquía organizacional por el mismo conocimiento del tema. Digamos que ellos son siempre los que llevan la batuta en la información más relevante de entrar al comité, pero en general sí está asociado al concepto de comando de incidentes, solo que con las modificaciones propias de la situación. Gracias. Y una consulta más, perdón, en este mismo tema. ¿Y realizan reportes con alguna periodicidad a este sistema de comando central, digamos, que ustedes tengan, o se manejan de manera independiente? Sí, hacemos un reporte. El reporte tiene altísima información del tema salud, pero tiene otros complementos. El gerente general normalmente envía digamos que un resumen de lo que se da diariamente al nivel central, digamos a través de la vicepresidencia de refinación. Se manda un pequeño reporte donde se dice, mira, en salud vamos así, en entorno vamos así en el tema de comunicaciones, sucedió esto en el tema personal. Es un informe que se maneja incluso, o bien sea por correo o por vía chat, pero es un informe donde se da como un overview de la situación y le permite al vicepresidente también comunicar hacia los niveles superiores de la organización y también mantenerse informado porque, como tú sabes, pues Ecopetrol también es una empresa integrada que tiene pues todos los temas de la cadena y es necesario que se sepa si hay alguna situación particular para que se advierta a los demás sistemas y no vayamos a tener mayores impactos ante una situación no requerida. Pero sí, la respuesta sí se dan informes
y esos reportes pues diarios se manejan a través de esos medios y hay un informe general de todo lo que se está haciendo a través de unas actas formales del comité. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias por la presentación y por la aclaración. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Carlos Priale de Pluspetrol. Carlos, adelante, puedes habilitar tu micrófono. Hola Ernesto, hola Tiffany, ¿cómo están? Buenos días y buenos hola, días a Carlos. todos. Tenía una consulta, Ernesto. Mira, obviamente que todos estamos siendo testigos y testigos vivientes de cómo se viene cómo se viene comportando la pandemia con las diferentes actividades industriales, y en este caso a nosotros nos impacta en la parte del sector de hidrocarburos. En Pluspetrol, aquí en Perú, también estamos implementando estrategias muy parecidas para nuestras operaciones, tanto en la extracción de gas como la de crudo. Y en nuestra extracción de gas tiene un comportamiento con programas un tanto ampliados. Sin embargo, aquí hemos sido impactados también por el proceso evolutivo nacional, es decir, tenemos regiones en el país donde tenemos alta tasa de contagiosidad. Los casos se van incrementando en el día a día y nuestra población no es que resida solamente en una sola región. Mi pregunta a la experiencia que tienen en Ecopetrol: ¿ha impactado el lugar de procedencia de las poblaciones con las que trabajan al nivel de pruebas positivas que se van haciendo en los tamizajes? Sí, señor. Es una muy buena pregunta. Te voy a hablar primero de la experiencia local y después hablar un poco de qué ha pasado en el resto de Ecopetrol en el país. En la parte local, incluso en la ciudad, nosotros aquí, Cartagena tiene una ciudad grande, una ciudad de 1.100.000 habitantes, y tiene también algunas poblaciones cercanas, municipios cercanos, que hacen parte, como diríamos que en un contexto de como Buenos Aires, como Lima, como el área metropolitana, ¿sí? Y digamos que en general tenemos mapeado de dónde vienen los trabajadores, si es de este municipio, de otros municipios, desde qué barrio de la ciudad, de qué sector de la ciudad, en qué lugar, y la ciudad tiene todo un sistema de información donde se sabe dónde ha habido la mayor tipo de contagios. De hecho, hubo un momento en que teníamos claro que habían 5 barrios de la ciudad, 5 partes de la ciudad que eran las que tenían mayor número de contagios. Y obviamente eso no se revela, pero ¿qué hicimos esa semana? Los contratistas que vivían en esos barrios fueron los que más mostramos, ¿ya? Porque precisamente estábamos buscando que eran poblaciones con mayores incidencias. Eso para el caso local. Para el caso de Ecopetrol Nacional, efectivamente también se hace lo mismo. Por ejemplo, en la zona de los llanos orientales de Colombia, donde se extrae la mayoría del petróleo de Ecopetrol en Colombia, allá se tiene todo un sondeo de esas poblaciones donde va la gente. Es un campo que trabaja en esquema 8-7, o sea, trabajan 8 días, descansan 7. Entonces, claro, en ese tema, cuando se transportan en avión, esas personas antes de ir son muestreadas, se tiene claro de dónde son, cuáles son las áreas que tienen mayor incidencia y más o menos ocupa de esa forma. Pero sí, se hace ese sondeo y eso es muy importante. Es precisamente eso, y gracias que lo preguntas, que hace cosas diferentes, porque eso es lo que permite tú segmentar poblaciones, darle un tratamiento muy especial, incluso tomar precauciones que pronto pueden ser invisibles a la luz de que es un trabajador como cualquier otro. Resulta que en esas poblaciones o no hay contagio, o hay demasiados contagios, o las costumbres propias de esa población hacen que tengamos que tener una forma distinta de relacionarse. Eso es básicamente. Gracias por la aclaración. Nos ayuda también a nosotros a tener una visión diferente. Bueno, de nada. Gracias, Carlos. Vamos a tener que cerrar en 10 minutos la reunión. No sé si hay alguna pregunta más para Ernesto. Y no duden en hacerla ahora, sino también lo pueden contactar después. Eso, eso iba a decir. Esta relación no se cierra en 10 minutos y si lo pueden contactar luego por mail. Eh, pero no sé, una última pregunta y si no, les devuelvo 10 minutos de su tiempo. Esperamos que alguien levante la mano o haga una pregunta en el bloque de preguntas.
bueno, se quedaron, creo que todos muy contentos con tu Muy presentación. feliz. De hecho, Nuevamente agradecerte. Realmente da gusto cuando se comparte cosas tan abiertamente. Me parece que había una suma de información en tu presentación. Bueno, es lo que es así que lo sentí con muchos detalles y que seguramente son de mucha utilidad. Así que nuevamente agradecerte. claro que sí. La, el próximo encuentro va a ser de COVID, o sea, de estas reuniones va a ser un poco distinto. Es un webinar, ahí sí, con mucho más gente, va a haber una difusión mayor sobre, ay, perdón, me, pe- me- se me fue el nombre, pero sobre continuidad y gestión de crisis en un escenario de pandemia con Casco Consulting Group. Vamos a tener 3 disertantes. Por supuesto, los invito, es una actividad sin costo, los invito a sumarse si es de su interés. Va a ser el 3 de septiembre a las 11. Y estas reuniones de intercambio ahora las voy a hacer de manera más puntual. Si los invito, como siempre, a contactarse conmigo, como hizo Ernesto, muy proactivamente a contactarse conmigo y si quieren presentar algo, o si tienen algún tema específico o no tan específico que quieren compartir con pares, me contactan y armamos una sesión. ¿Tá? Bueno, les mando muchos saludos, cuídense mucho y muchas gracias, Ernesto. Bueno, chao, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por asistir. Muy amables. Chao. Bueno.